Esta hace parte de un ciclo de charlas de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Yadiris es química, doctora en química de la Universidad de Concepción. Trabaja en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Talca. Tiene una amplia experiencia en análisis de aguas. Específicamente, su especialidad es el desarrollo de polímeros de impresión molecular para la detección de toxinas. Dentro de esas toxinas están las microcistinas. Yadiris tiene un amplio conocimiento en la técnicas analíticas, su énfasis es en química analítica, amplio conocimiento en HPLC. Y con este abrebocas, entonces le doy paso a nuestra presentadora, Yadiris García. Adelante. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Muchas gracias, profesor Juan David, por la invitación. Y bueno, bienvenidos a todos a la charla. Bueno, me presento, como ya, bueno, ya la presentación la dio el profe, pero bueno, mi nombre es Yadiris García, soy investigadora de la Universidad de Concepción y de la Universidad Andrés Bello. La presentación de hoy se titula Polímeros de impresión molecular, aplicación en la contaminación por toxinas en agua. Este es un proyecto que estamos desarrollando y es patrocinado por FONDEF. Bueno, antes de iniciar me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la siguiente frase. El agua contaminada causa más muertes que cualquier guerra. Démonos 5 segundos para pensar qué nos quiere decir esa frase. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 842.000 personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua. Bueno, no sé si conocen el estadio de Conce, que tiene capacidad para 30.844 personas. Es como si murieran anualmente 27 veces las personas que pueden caber en ese estadio, ¿sí? Más o menos esa es la cantidad de personas que muere al año. Bueno, pero contextualicemos un poco de qué estamos hablando. El agua que cubre la superficie mundial está constituida por los siguientes porcentajes. En océanos, un 96.5%. Otras aguas salinas, 0.9%. El agua dulce, 2.5%. Pero ojo, de este 2.5%, solo el 1.2% corresponde al agua dulce superficial, el 30.1% a aguas subterráneas y el 68.7% a glaciales y capas de hielo. Claro, cabe aclarar que de este 1.2% del agua superficial y de aguas dulces, de los ríos solo corresponde el 0.49% y de lagos 20.9%. Todo esto, ¿cierto?, lo corresponde al 2.5%. Entonces, veamos la importancia del agua y de su, bueno, y no la importancia de mantener esas aguas limpias y aptas para el consumo humano, que es lo más importante, ya que es un recurso vital para los seres humanos. Entonces, yo quiero hacerles la siguiente pregunta. Cuando ustedes escuchan sobre la contaminación del agua, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la mente? Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad aquí. Quiero que entren al siguiente enlace. No sé si están viendo mi pantalla. Y escriban en el navegador menti.com y escriban ese código, por favor. Los que tienen acceso. Si quieres, envías por el chat el enlace para que todo lo copiemos. Ok. Listo, ahí está. Entonces quiero que escriban, puede ser una palabra, una frase. Cuando ustedes escuchan contaminación del agua, ¿a qué creen que se refieren o qué piensan, qué se les viene a la mente? No se preocupen, esto es anónimo, así que no va a aparecer el nombre de la persona de quien escriba la frase o las palabras. ¿Sí? Espero que no tengan problemas al ingresar. Sí. Muerte de peces, pobreza.
Totalmente de acuerdo. Enfermedades, muchísimas enfermedades. Pobreza, ¿qué más se les viene a la mente cuando... Sí, no se preocupen, adelante. Uf, excelente contribución, Diego Reyes. ¿Qué más se les viene a la mente cuando escuchan? Bueno, les cuento que leí un dato importante, es que hay una superficie de hielo que está congelada y que cuando se descongela libera gases de efecto invernadero que pueden haber retenidas en esas capas de hielo hasta 3 veces lo que hay actualmente de CO2. Agua turbia, muy bien, muy bien. Eutrofización, uy, esa palabra es clave. Esa palabra es clave, ¿sí? Avisan cuando ya hayan participado. Uf, súper importante lo que comentaron acá, políticas nefastas, sí, falta mayor contribución del gobierno para, no sé, para afrontar este tipo de problemáticas ambientales. Y eso que solo estamos hablando solo de la problemática del agua, ¿no? Está la del suelo, la del aire. Entonces, si no hay como leyes que como que nos ayuden a que la gente tome conciencia y se responsabilice sobre esto. Chicos, muy interesante sus comentarios, sus puntos de vista. Todas son súper válidas y súper importantes. De hecho, mencionaron una bien, bien clave, que es la eutrofización, que sobre, pues, el tema de hoy trata un poco sobre eso. Las políticas que, están a flor de piel, ¿cierto? Que no hay políticas que nos ayuden, pues, la irresponsabilidad, 100% de acuerdo con todos los comentarios. Bien, muchas gracias a los que participaron. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Excelente. Bien. Sí, la contaminación del agua está relacionada, ¿cierto?, con todos nuestros desechos, tanto líquidos, sólidos, que provienen tanto de la industria, ¿cierto?, desde las industrias farmacéuticas, de papel y celulosa, todo lo que está relacionado con emisiones de gases también, ¿cierto? Todos estos desechos van prácticamente, después de tratarlos de una forma, no sé qué tan correcta lo traten las empresas, ¿cierto? Estos van directo a los cuerpos de aguas naturales. La práctica de la agricultura, importante para nuestra supervivencia, pero también deja unos efectos secundarios, ¿cierto? Que es el enriquecimiento de estas aguas, estos cuerpos de aguas con nitrógeno, fósforo, etcétera, que esto conlleva a grandísimos problemas. Y claramente los influentes domésticos. Estos pues han contribuido a un brote pues, de contaminantes emergentes, ¿cierto? Como los que provienen de los productos de aseo personal, etcétera. También los residuos hospitalarios. Bueno, si nos ponemos a comentar de las fuentes, ¿cierto? Pues aquí duraremos toda la tarde, pero bueno, esto es lo principal que quiero que veamos más o menos de dónde viene la contaminación del agua. Todos estos efluentes, ¿cierto? Son en primera instancia tratados, pero no se sabe qué tan bien tratados, y todo esto va a terminar en los cuerpos de aguas naturales, principalmente ríos. Bien, dentro de los contaminantes del agua, ¿cierto? Se encuentran los contaminantes físicos, químicos, biológicos, radiactivos. Bueno, esto depende de su naturaleza. Aquí voy a mostrar unos cuantos contaminantes que son los principales del agua. Entonces, tenemos metales y metaloides, compuestos halogenados, compuestos disruptores endocrinos, fertilizantes, pesticidas, compuestos organometálicos, efluentes de plantas de papel y celulosa, gases de efecto invernadero, nanomateriales, ¿cierto? Los microplásticos, nanoplásticos, óxidos de sulfuro y nitrógeno, compuestos radioactivos, radiación UV, productos farmacéuticos y de cuidado personal, líquidos iónicos, aceites y sus compuestos, modificación genética y toxinas. Bueno, aquí yo me voy a enfocar un poco en las toxinas, como vimos en el título de la presentación, pues nosotros nos enfocamos en esta problemática. Pero aquí les dejo una pequeña parte, uno de los pequeños problemitas que tenemos actualmente en la contaminación del agua, ¿sí? Bueno, ¿qué son las toxinas? ¿De dónde vienen las toxinas? Bueno, las toxinas provienen de unas algas que se producen debido a dos fenómenos súper importantes o que están cada vez creciendo más o están evolucionando de forma
negativa para el mundo, ¿cierto? Como es el cambio climático y la eutrofización. Estas algas son unas plantas y ellas necesitan de estas dos condiciones, más bien de tres condiciones para su crecimiento, que son como la temperatura, que bueno, proviene del cambio climático, ¿cierto? El aumento acelerado de la temperatura, y la eutrofización, como ya había mencionado, es el enriquecimiento de estos nutrientes, ¿cierto? El exceso de estos nutrientes en las aguas. Esto provoca que en conjunto con la luz produzcan un crecimiento acelerado de estas algas, y estas algas son nocivas, ¿sí? ¿Por qué son nocivas? Porque estas algas sintetizan naturalmente toxinas. Entonces tenemos principalmente dos tipos de problemáticas que lo vemos, son muy comunes acá en Chile, como son las cianobacterias, que es cuando el agua, bueno, se ve de color verde, ¿cierto? Son algas de color verde. Y está la marea roja, que también es súper importante y es bastante común acá en el país, ¿sí? Este crecimiento incontrolado de estas algas produce floraciones tóxicas que, si no se hace un tratamiento adecuado, estas toxinas que son producidas por estas algas se bioacumulan en los alimentos, también pueden llegar a parar al agua potable, la que consumimos, ya que actualmente no hay en las plantas de tratamiento de agua un tratamiento destinado hacia las toxinas, y también, ¿por qué no?, en el agua para la recreación. Bien, entonces nos vamos a enfocar un poco en las cianobacterias, que son estas algas de color verdecito, ¿sí? Entonces, esta contaminación por cianobacterias, que también son llamadas floraciones de algas nocivas, ¿sí? Ellas producen naturalmente tres tipos de toxinas, como son las neurotoxinas, las hepatotoxinas y las dermatotoxinas. Dentro de este grupo importante, nosotros como laboratorio nos hemos enfocado en las hepatotoxinas, ¿sí? Entonces, dentro de estas hepatotoxinas se encuentran las microcistinas. Estas microcistinas causan efectos adversos a la salud, tales como dolores estomacales cuando el consumo es prolongado, dolor de garganta, irritación, ¿sí? Y también molestias en los ojos, como irritación, etc., ¿sí? Y si el consumo es muy prolongado y son altas concentraciones, estas toxinas pueden causar hasta la muerte. De hecho, en Brasil, hace, no sé, unos años atrás, en un hospital, ¿cierto? Hubo un brote en ese tiempo, estaba la temperatura muy alta, un brote de microcistinas. ¿Y qué pasó en el hospital? Tomaron esa agua, la trataron, pero como saben, tratamientos para toxinas casi no existen, entonces no comprobaron que los niveles de toxinas estuvieran bajos. ¿Y qué pasó? Utilizaron esa agua para hacer diálisis. Murieron más de 50 personas debido al uso de esa agua. Entonces, bueno, ahí vemos nosotros la importancia de lo que es tratar de poner a la luz a la política, a los gobiernos, este tipo de problemáticas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué son los polímeros? Y además, ¿qué son los polímeros de impresión molecular? No sé si tengan alguna idea. Bueno, yo sé que este es un curso de gestión de residuos sólidos y líquidos, ¿cierto? No sé si tengan idea de los polímeros. Entonces yo voy a tratar de explicárselo de una forma muy sencilla, muy resumida, para que ustedes puedan entender la problemática o cómo nosotros con polímeros podemos ayudar a detectar este tipo de toxinas o a eliminarlas, ¿sí? Entonces, primero que todo, una definición sencilla de polímeros. Los polímeros son macromoléculas construidas mediante la combinación de un gran número de moléculas mucho más pequeñas. Las moléculas mucho más pequeñas, ¿cierto?, que se combinan entre sí para formar moléculas de polímeros son denominadas monómeros. Y las reacciones mediante las cuales se combinan se denominan polimerizaciones. Bueno, en resumen, tomamos muchas moléculas pequeñas llamadas monómeros que mediante polimerizaciones forman macromoléculas mucho más grandes. A estas macromoléculas se denominan polímeros. Bueno, pero haya quedado un poco claro. Bueno, pero ahora, ¿qué son polímeros de impresión molecular? ¿Y qué mejor para explicarlo que una imagen? ¿Sí? Bueno, la particularidad o algo que hace muy especial a estos polímeros es que dentro de la obtención o cuando vamos a sintetizar estos polímeros, a obtenerlos, ¿cierto?, utilizamos la molécula objetivo. Por ejemplo, estamos hablando de contaminantes en agua, de las toxinas. Supongamos que para obtener este polímero vamos a utilizar la toxina que se encuentra en el agua. Entonces tomamos la toxina,
la ponemos en contacto con monómeros, unas moléculas que forman interacciones, vean, que forman interacciones específicas con la molécula objetivo, ¿cierto? La toxina, y luego adicionamos otra molécula que se llama entrecruzador, que lo que hace es fijar estas interacciones entre la molécula objetivo, que en este caso es toxina, con los monómeros. ¿Qué pasa? Que aquí se nos forma un polímero. Este polímero, ¿cierto? En este punto no nos serviría porque está la molécula objetivo. Pero ¿qué pasa? Mediante procedimientos adecuados, con solventes, etcétera, lo que hacemos es remover de este polímero la molécula objetivo o plantilla también se llama. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Nos queda un polímero capaz de reconocer nuevamente esta molécula con la cual hemos sintetizado este polímero. Es decir, queda una cavidad específica. ¿Sí? Entonces, gracias a que esta cavidad es tan específica, estos polímeros han llamado la atención de muchos científicos de la comunidad científica y la han utilizado en inmensidades de aplicaciones. Dentro de las principales aplicaciones tenemos tratamiento de muestras, ¿cierto? Cromatografía, sensores y también en inmunoensayos. En el tratamiento de muestras, bueno, tenemos la extracción en fase sólida. No les voy a explicar porque, bueno, sería un poco complejo. Pero, ¿cómo funciona esto? Ponemos dentro de una jeringa, por ejemplo, el polímero, y lo que hacemos es pasar la muestra. ¿Y qué va a hacer el polímero? Va a retener, debido a que tiene esas cavidades, va a retener el contaminante. Así a grandes rasgos. En cromatografía, en sensores, en inmunoensayo. ¿Cómo funcionan los sensores? Bien. Tenemos una superficie del sensor que puede ser cualquier metal, cualquier material que pueda generar una señal, ¿cierto? Y encima de esta placa tenemos una película de polímeros impresos molecularmente. Como ven, pueden alcanzar a ver aquí cavidades, ¿cierto? Estas cavidades son específicas para el analito, en este caso pongamos toxina, que tiene una estructura bien definida. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos una muestra, estas muestras tienen diferentes componentes, ¿sí? Y solo se van a unir a estas cavidades específicas la molécula para la cual estos polímeros fueron sintetizados. Como venimos diciendo, la toxina, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si hay otro tipo de componentes, por ejemplo, como metales, no va a ser reconocido por esta cavidad. ¿Por qué? Porque tiene solo la forma de la toxina. Y cuando esta toxina se une a esta película de MIPS, esta superficie del sensor lo va a detectar, ¿sí? Así que se sintetizan o se obtienen los sensores con polímeros de impresión molecular. Otra aplicación bastante interesante son como anticuerpos sintéticos, ¿sí? Aquí nos hemos enfocado bastante en el laboratorio. Sí, para entender qué son anticuerpos sintéticos, a mí me gustaría explicarles qué son los anticuerpos naturales o qué estamos haciendo nosotros, qué ensayo estamos modificando, ¿cierto? Para que estos polímeros funcionen como anticuerpos sintéticos. Bien, entonces, tenemos el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo. Este ensayo se usa en los hospitales para hacer la prueba del VIH. No sé si saben cómo funciona. Bueno, si no, vayan dejando comentarios y los leo al final. ¿Sí? Este test es bastante común. De hecho, este es llamado el método estándar de oro. Se usa en el ámbito ambiental, clínico, forense, etc. Es muy utilizado, ampliamente utilizado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se producen los anticuerpos naturales? O ¿cómo funciona este ensayo? ¿Sí? Bueno, este ensayo funciona con anticuerpos, como les había mencionado, anticuerpos naturales. ¿Cómo se obtienen estos anticuerpos naturales? Bueno, lo que se hace es que a animalitos, por ejemplo, como estos que están acá, ¿cierto? Conejos, ratas, etcétera, se les inyecta, por ejemplo, la toxina. Entonces, el sistema inmunológico de estos animalitos lo que va a hacer es que va a producir, ¿sí?, unas macromoléculas el sistema inmunológico va a producir anticuerpos, que son como una respuesta inmune a esta sustancia extraña que se les está inyectando, ¿sí? Entonces, luego, el científico que está haciendo esto saca una muestra de sangre del animal y aísla estos anticuerpos. ¿Y qué hace posteriormente? Los inmoviliza en una placa, ¿sí? Esta placa tiene 96 pocillos.
Cuando están inmovilizados, ¿qué hace él? Entonces, bueno, ya tengo los anticuerpos que son específicos para la toxina. Esto hay que guardarlo en mente, ¿no? ¿Qué pasa? Tomamos una muestra de agua, queremos hacer la detección de esa toxina, ¿cierto? Una muestra de agua la adicionamos en todos los pocillitos y ¿qué pasa? Si hay un cambio de color, es positivo para la toxina. ¿Sí ven cómo funcionan los anticuerpos naturales? Entonces, teniendo claro esto, cómo funcionan los anticuerpos naturales, ahora sí podemos venir a comparar qué son los anticuerpos sintéticos en comparación con los anticuerpos naturales. ¿Y qué estamos haciendo en el laboratorio? Bueno, lo que estamos haciendo en el laboratorio es, en este test de ELISA, ¿sí? Estamos reemplazando estos anticuerpos naturales por anticuerpos sintéticos, es decir, por polímeros de impresión molecular, ¿sí? A este nuevo test, o a este nuevo ensayo, lo hemos denominado pseudo-ELISA, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene o qué desventajas tiene el ELISA en comparación con el pseudo-ELISA? Sí, bueno, recordemos que el ELISA usa anticuerpos naturales, ¿cierto? Estos anticuerpos son demasiado costosos. El Merck, por ejemplo, se puede encontrar el más económico por ahí en 1.500.000, ¿sí? Pesos chilenos. Así son muy costosos. O sea, trabajar con ellos es tener un buen proyecto para comprar estos anticuerpos. También son un poco inestables. ¿En qué sentido? En que ellos necesitan unas condiciones especiales para mantenerse. Condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. O sea, hay que tener todas las condiciones. Si llega a fallar estas condiciones, ellos se dañan. O sea, se perdió la platica, como dirían por ahí. Otra desventaja que tiene este test de ELISA es que usa animales. O sea, eso no es amigable con todos los animalitos que hay actualmente, ¿cierto? Ya estamos tratando de evitar estas prácticas como sociedad. ¿Qué ventajas tiene el pseudo-ELISA? Primero, hay mayor sensibilidad, ya que lo hemos comprobado en el laboratorio, es mucho más económico hacer un polímero, ¿cierto?, que se sintetiza comprando ciertos materiales, es mucho más económico, altamente estable, ya que lo podemos dejar a diferentes condiciones y no se daña, no cambia la cavidad, nada. Es altamente estable. Y además se evita el uso de los animales, que esto es lo que más nos gusta como laboratorio. Bien, a grandes rasgos, en términos generales, aquí les muestro lo que hacemos en el laboratorio. Aquí les muestro dos fotos, ¿cierto?, de los polímeros de impresión molecular en diferentes formatos. Estos son microMIPS, son de tamaño micrométrico y se usa para descontaminar agua. Como les había dicho, se pone esto se llama cartucho, esta jeringa, este tipo de jeringa, ¿sí? Se empaqueta con este polímero de tamaño micrométrico y se le hace pasar la muestra de agua. ¿Qué pasa? Que la muestra pasa, pero quedan retenidos, por ejemplo, las toxinas que estaban en esa agua, y ahí esa agua sale descontaminada, ¿sí? Por otro lado, tenemos los nanomips, que son MIPS en tamaño nanométrico, ¿sí? Estos se usan para el pseudo-ELISA. En el laboratorio hemos desarrollado o lo hemos aplicado como método de descontaminación, ¿cierto? Para descontaminar el agua de progesterona y de bifenol A. Y también hemos desarrollado este tipo de cartuchos con este polímero para detectar residuos de disparo. Por otro lado, hemos desarrollado el test de ELISA, pseudo-ELISA, ¿cierto?, para una toxina bastante peligrosa, que es una hepatotoxina, que es la microcistina LR. También hemos desarrollado este test para la detección de cocaína y sus metabolitos en sangre, y también para la detección de esta enzima, que es pepsina. Bien, y bueno, aquí les muestro nuestro producto estrella, que es el kit comercial pseudo-ELISA. Bueno, actualmente estamos con patrocinio del proyecto FONDESVIEW 19E0172, donde lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando un kit comercial, ¿sí?, donde en esta plaquita estamos reemplazando los anticuerpos naturales que ya les había mostrado por anticuerpos sintéticos. Entonces, la idea es que al final de este proyecto obtengamos el primer prototipo, ¿cierto?, de ensayo kit de ELISA, pseudo-ELISA, basado en polímeros impresos molecularmente. Y este kit lo estamos desarrollando,
para la hepatotoxina microcistina LR. Esta es una de las más peligrosas y más estudiadas en la contaminación de agua dentro del grupo de las microcistinas, ¿no? Bien, ¿qué impacto esperamos que tenga este kit a nivel como social y económico? Bueno, sabemos que el agua es un derecho internacional, ¿cierto? Y este derecho está directamente ligado al derecho a la salud, a la vida y al medio ambiente sano. De acuerdo al informe anual sobre derechos humanos en Chile en el año 2017, dice que el 98.9% de la población chilena tiene acceso al agua. Entonces, esperamos que estos resultados, este kit, impacte de forma positiva. ¿De qué manera? De asegurar que el agua que consumen los chilenos sea un agua totalmente potable, libre de este contaminante peligroso y emergente como lo es la microcistina LR. Y así podemos minimizar la exposición y riesgo de contraer enfermedades agudas y crónicas. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. A ver, en el chat, ¿qué están escribiendo? No sé, eso, Francisco, con respecto a tu duda, yo creo que es un poco más profundo, ¿sí? Sobre la estructura molecular de los polímeros, pero bueno, la idea es que ellos reconocen, ¿cierto?, molecularmente a la molécula objetivo. Y así es por este reconocimiento, por estas interacciones, ¿cierto?, que se remueve o se detecta este tipo de contaminantes en agua. Bien. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacer también una pequeña actividad. ¿Qué fue lo que aprendieron de esta charla? No sé si quieren aportar algo de lo que aprendieron, si les quedó alguna duda, igual pueden ponerla en esta actividad interactiva. ¿Sí? A ver, vamos a poner el link nuevamente. A ver, aquí les dejo en el link. ¿Qué fue lo que aprendieron de esta charla o qué preguntas tienen también igual para irlas contestando? Entonces, les doy unos 30 segundos para que vayan pensando sus preguntas o qué les pareció interesante, qué aprendió de esta charla, de esta temática, o qué contaminantes piensan que sería interesante que analicemos o que desarrollemos el kit, ¿cierto? Para qué tipo de contaminantes. También pueden abrir sus micrófonos y responder o preguntar. Es También. válido también. Bueno, yo empiezo entonces. Por mi parte, lo que aprendí de la charla es que es posible desarrollar métodos amigables con el medio ambiente y amigables también con los seres vivos, en específico los animales, ¿cierto? Que nos permite limpiar las aguas de este tipo de toxinas y otras, ¿cierto? Además de que también nos permite desarrollar diferentes ensayos, en específico clínicos, como por ejemplo el del VIH, o también sé que desarrollaste un ensayo para la determinación de cocaína, creo que fue. Así que es muy versátil la tecnología. Y en cuanto a las estructuras moleculares, pues tal vez a Yadi le faltó decir que ella tiene varios papers publicados donde aparecen esas estructuras. Así que a los interesados, los invito a que la sigan. Ella tiene sus redes sociales abiertas en LinkedIn, en ResearchGate y otras, ¿cierto? Aparece como Yairis García y ella tiene publicadas estos MIPS. Así que para que los busquen ahí. No sé si quieres agregar, aquí te hicieron una respuesta. Si no, me parece
Muy buen comentario, sí, porque a veces pensamos que los polímeros son solo como contaminantes, ¿cierto? Estos polímeros que nosotros hacemos en el laboratorio también se pueden reutilizar. Entonces, cuando tenemos este MIPS, ¿cierto? Entonces, ya retiene el analito, lo que hacemos es otra vez retirar esa toxina de las cavidades específicas y utilizarla nuevamente para seguir descontaminando. Entonces, eso igual es bueno, ¿sí? No sé si tienen otro aporte, otro comentario. Uf, Yo muchas tengo gracias. una pregunta. Sí, Bueno, también como dice el doctor Juan David, súper interesante todo este tema de pues, de que se está trabajando y en particular esto de que los polímeros no solamente generan contaminación, sino que también ayudan a controlar esa contaminación. Y mi pregunta es, ¿estos sistemas se pueden poner, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua para que, además de los tratamientos que se le hacen de cloración pues de remover basuras grandes, se pueda incorporar la eliminación de este tipo de toxinas? muy buena pregunta. Sí, la verdad es que nosotros como laboratorio, pues estamos primero como todo hablando, estamos charlando con las empresas de tratamiento de agua, primero que todo para ver la viabilidad de que ellos obtengan estos kits para por lo menos en principio, ¿no? Tratar de detectar si en el agua potable final que estamos consumiendo, ¿cierto? Que estamos consumiendo los chilenos, existe alguna concentración de esta toxina, que es una de las más peligrosas, y también, como en segunda instancia, crear estos MIP, pero en formato micrométrico, podemos hacer una especie de, de membrana, ¿cierto? Que tenga incorporadas estas cavidades, como sintetizar estos polímeros sobre membranas y así, no sé, el agua final pasarla por esa membrana y que se quede retenido ahí las toxinas, por ejemplo, en este caso, en esta aplicación, ¿cierto? Entonces, eso sería bastante interesante. Bueno, estamos en charlas, pero bueno, está un poquito difícil, pero la idea es que, aunque ahora no está latente esta problemática, por ejemplo, está controlada o los límites están legalmente establecidos en otros países. En Chile aún no, pero yo creo que en unos años, en unos máximo unos 5 a 10 años, esta problemática va a estar bastante latente. De hecho, ya hay bastantes estudios, de hecho, de la Universidad de Concepción, en las altas concentraciones de esta microcitina en diferentes lagos de Conce. Entonces, yo creo que a la larga este problema va a seguir aumentando debido al cambio climático y a todo este tipo de contaminación que representa pues la actividad humana, ¿cierto? Las actividades antropogénicas, la contaminación antropogénica. Entonces, pues la idea es ir más allá y seguir trabajando, ya sea detectando toxinas o todos los contaminantes que vimos que pueden estar en el agua. Maravilloso, ya. Y mira, aquí hay unas reflexiones interesantes porque dicen, por Sí, ejemplo, eh, que es otro lado diferente al que se percibe a nivel convencional de los polímeros. Generalmente los polímeros se asocian a contaminación y sobre todo en agua, ¿cierto? Las basuras, lo que flota son polímeros generalmente. Y aquí estamos dándole otro enfoque diferente al uso de polímeros y estamos descontaminando con los polímeros, ¿sí? Así que es muy interesante esa otra visión de ese ramo. sí, exactamente. O sea, eso nosotros nos tiene muy contentos. Igual, chicos, pueden poner comentarios, ¿les gustó o no les gustó la presentación? ¿Qué mejoraría? ¿Qué no entendieron también? Vean que esto es anónimo, así que esto es un espacio para que ustedes como que hablen y tal vez no haya como miradas por ahí, no sé. Aquí este comentario está muy bueno. Lo importante que pueden llegar a ser los polímeros para poder disminuir la contaminación, el papel que pueden tomar. Es muy interesante, sí. Creo que estamos subestimando los polímeros, pero hay muchas aplicaciones súper interesantes y más que todo en el área de la contaminación. De hecho, no les comenté así, de hecho lo iba a comentar, pero no se los comenté, que de hecho están desarrollando sensores para la detección, de hecho ya han desarrollado sensores basados en estos polímeros para detectar el virus del SARS-CoV-19. Hay bastantes estudios sobre eso ya. Entonces, nada, pues la versatilidad fue excelente. Comenten, digan, interactuemos.
Me parece genial el no uso de animales en este tipo de técnicas. Debería ser prioridad en cualquier índole investigativo. Esto, qué genial. Si eso igual nos tiene contentos. Ustedes saben que actualmente, pues, como sociedad estamos luchando para que los animales también los tengan en cuenta. Por ejemplo, los testeos en mascotas, en animales, eso es bastante, un tema bastante delicado. Entonces, nosotros pues queremos contribuir con un granito de arena, por ejemplo, ayudando a que a los animales pues no se les trate así como para estudios que nos puedan beneficiar a nosotros, ¿sí? Ellos también son seres vivos que necesitan respeto. Muchas gracias, me gustó mucho la presentación y muy interesante. Sí, a mí lo que me interesa de pronto es que ustedes se lleven una idea clara de los polímeros de impresión molecular y en qué se pueden aplicar y qué estamos haciendo. Si eso les quedó claro, me voy súper contenta porque de verdad que ese era como el objetivo de esta charla. No hay venirlos a llenar de resultados y todo eso, sino que más o menos comprendieran, tuvieran una visión de lo que estamos haciendo actualmente los investigadores en esta área ambiental con polímeros, ¿sí? No sé, si tienen algún otro comentario. Acá por el chat. Excelente. Muchas Bueno, gracias por a mi todos. parte, Yadi, agradecerte de parte de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Tiene las puertas abiertas para que vengas a trabajar con nosotros. A los participantes de esta charla también les agradezco por escuchar a la doctora García. Tengan en cuenta que si requieren más información respecto a esta temática o quieren ir a mayor profundidad, son bienvenidos a que busquen a la doctora García. Ella tiene, vuelvo y lo comento, tiene sus redes abiertas. He conversado con ella está dispuesta a colaborar con otros investigadores. Ella tiene en cuenta el Instituto de Acuicultura al cual pertenecemos y todo lo relacionado con ello. Así que si necesitan alguna asesoría respecto a la cuantificación de este tipo de toxinas producido por la floración de cianobacterias o la floración de algas, ¿cierto? La doctora García está dispuesta a ayudarles y sobre todo en las técnicas analíticas, que ese es su fuerte, ¿cierto? No tanto la parte biológica de la floración, sino es la parte analítica respecto a la detección y la propuesta de remoción también. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Vamos a seguir con este ciclo de charlas. La próxima semana tenemos otra charla muy interesante sobre procesos biotecnológicos aplicados en la industria para la explotación de recursos renovables como los desechos biomásicos. Va a estar muy interesante, va a asistir un profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín, cuyo estatus le ha permitido llegar a ser asesor de la ONU respecto a cambio climático. Así que sean bienvenidos para la próxima charla y se les agradece. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Estén bien. Chao. Chao, muchas gracias.